Hoy vamos a tocar algunas fibras sensibles y sobre todo a las personas que son religiosas, que son creyentes, que pertenecen a alguna fe cristiana o similares, porque el capítulo de hoy se va a centrar en criticar justamente una parte de la iglesia, una parte importante que sirve para los intereses femeninos, sirve para el imperativo femenino. Y personalmente puedo dar fe de eso, porque yo pertenecí a alguna iglesia cristiana y claro, puedo dar fe de que la mayoría de los principios de familia y de sociedad son muy ginocentristas, son bastante sesgadas y favorecen pues a los intereses femeninos, de todo lo que se habla en este capítulo, en este canal, en este libro, ¿no? Así que quiero invitarles a abrir un poco la mente y no juzgar antes de tiempo, porque si nos ponemos a analizar a fondo, la iglesia también está tomada por justamente los intereses ginocentristas. Quiero agradecer a los miembros que se están uniendo. Sé que ya son tres nuevos miembros y quiero agradecerles por apoyar este canal, por apoyar a esta causa y a la misma vez recordarles a los demás que pueden unirse voluntariamente haciendo clic en el botón de abajo, en el botón azul, y de esa forma colaborar voluntariamente con este canal y con este contenido, ¿no? También recordarles que se suscriban si es la primera vez que llegan, comenten aunque sea un emoji, aunque sea una palabra, para que el apoyo orgánico del canal no se pierda. Así que, bueno, pasemos a la lectura. La doma por bluff. El intenso impulso sexual del varón, su excelente inteligencia y su tendencia a un sistema que le descargue de sus responsabilidades, reconocidas por él precisamente a causa de su inteligencia, permiten a la hembra utilizar prácticamente instituciones que en realidad pertenecen al pasado, a saber, las iglesias, las sectas y otras comunidades religiosas de todas las tendencias, de los que la hembra abusa fríamente para domar a sus niños y los ejércitos de cuyos empleados, los clérigos de todos los colores, les sirven luego, cuando ya sus niños han crecido, como una especie de policía auxiliar que vela porque se preserven siempre los intereses de la hembra. Favorece a la hembra en esto el que, como hemos visto, ella misma no es ni religiosa ni supersticiosa. Tampoco los varones creen, una vez crecidos, en las doctrinas de su iglesia, salvo que la doma en este sentido haya sido particularmente eficaz, como en el caso de los sacerdotes. Pero si se les adoctrina suficientemente pronto, es posible interiorizarles ciertos arquetipos, criterios del bien y del mal, que no arraigan en su entendimiento, sino en su subconsciente y que, por lo tanto, no se olvidan nunca. Esos criterios son siempre esencialmente criterios femeninos. ¡Qué sorpresa!, ¿no? Hasta en la iglesia, hasta en las creencias, están bien instaladas todos estos criterios femeninos, ¿no? Todo sistema de creencias se funda en una doma, pues consta de cierto número de reglas o mandamientos y de un catálogo de castigos subsecuentes a la transgresión de esas reglas, a los llamados pecados. Como es natural, esos castigos no se ejecutan nunca, pues la fe en una especie de superconciencia es un sistema sin base real y no hay nadie que pueda conocer ni castigar un pecado mantenido en secreto. En vista de que no es posible argumentar nada contra esa afirmación, se rodea al obstáculo diciendo que las desgracias tales como terremotos o como la muerte de un amigo, o también cuando las ciencias de la naturaleza estaban menos adelantadas, las epidemias, las malas cosechas y el rayo, son castigos de los pecados y que es posible evitarlos personalmente mediante la sumisión incondicional a las reglas o mediante la penitencia, que es una especie de lavado de cerebro. Como es natural, en la medida en que se le desarrolla la inteligencia, el ser humano desmonta esa ficción y consigue verificar que no hay castigos. Pero, pese a ello, el temor al castigo,
el sentimiento del pecado, que se le arraigó profundamente en los primeros años de la vida, hará evitar al ser humano adulto, dentro de lo posible, las acciones que en su infancia y juventud eran malas, entre comillas, o si las realiza, le provocarán el estado de conciencia sucia. Uno de los pecados que se encuentran en casi todos los catálogos aludidos es el placer del acto sexual que no sirve a la reproducción. Y como los varones, provocados a ello por las hembras, siempre tienen ganas de actividad sexual y querrían satisfacer ese deseo lo más frecuentemente posible, sin pensar jamás en la reproducción, durante el orgasmo el varón experimenta numerosas alegrías, pero desde luego ninguna producida por la idea de que está engendrando un niño. En ese momento el varón es más engañado que nunca. Los varones violan constantemente por lo menos una de las reglas de la fe de su infancia y por eso arrastran siempre un sentimiento de pecado. A ver, esto es bastante común y sobre todo en las redes sociales hubo un tiempo en el que estaba muy popularizado estos memes de que después de hacerte el FAP, pues no te quedabas triste, deprimido, ya. Es porque en general la cultura ha metido en la cabeza de todos los hombres de que es malo el placer, de que es malo tocarse, de que es malo tener simplemente intimidad por placer. Entonces, claro, se ha condicionado a tal forma de que los chicos se sienten mal, ya sea por estar con una chica o por incluso darse ellos mismos placer, ¿no? Entonces, a ese punto de condicionamiento se ha llegado, ¿no? Continuamos. Las hembras, en cambio, que han condicionado su instinto y no suelen realizar el acto sexual más que con motivo preciso, no por el gusto, el motivo puede ser procurarse el pan, reproducirse o satisfacer al varón caritativo, pues en este último caso no pecan por regla general en esa actividad, pero aunque lo hicieran por gusto, quedarían exentas de remordimiento. Porque recordemos, pues, ¿no? Ellas no tienen el remordimiento, ellas no tienen este sentido de deshonor que sí tenemos los hombres, pues, ¿no? A diferencia del varón, que siempre está haciendo propósito de enmienda y no consigue cumplirlo nunca, las hembras no se encontrarían en deuda con su sistema, ni siquiera en el caso de que creyeran en él. Por su tendencia a la autohumillación, por su impulso sexual amputado y reprimido, y también por la naturalidad con que salen adelante sin trabajo productivo y hacen que otros trabajen para ella, las hembras se parecen esos personajes como Jesús y Gandhi que enseñan a admirar a sus hombres. Se trata de modelos que los varones con su obsesión instintiva no podrán desde luego alcanzar nunca y que les confirmarán en su sospecha de que todas las cualidades venerables son en última instancia femeninas. Pero las hembras no se interesan particularmente por el estímulo sexual del varón, ni son tampoco su policía. No era necesario que el tabú se refiriera al sexo. Habría podido ser tabú cualquier otra cosa. Las mujeres se decidieron por el sexo simplemente porque este es la alegría mayor y más pura del varón, quizás su única alegría. Si el varón gozara lo mismo o más comiendo jamón o lomo o fumando tabaco, las mujeres vincularían desde luego el sentimiento masculino del pecado al tabaco o a la carne de cerdo. Lo que importa es que el varón viva en pecado, aterrorizado, o sea que esté domado, ¿no? El miedo es un ingrediente importantísimo para cualquier manipulación social, para cualquier condicionamiento hacia una persona, y que siga siendo tan manipulable como hasta ahora. Por eso el catálogo de reglas varía con la edad. Para los pequeños varones es pecado mentir, codiciar bienes ajenos o venerar insuficientemente al padre y a la madre. Para los varones crecidos es pecado fornicar y desear la mujer de su prójimo.
Pero, ¿cómo van los jóvenes varones a identificar esos pecados si por de pronto no conocen ni las reglas ni el sistema en nombre del cual se han erigido? ¿Cómo van a creer en algo que no existe o a avergonzarse de una alegría que no hace daño a nadie? ¿Cómo lo que tiene que ver con la fe religiosa viola tan abiertamente la lógica? La doma se tiene que practicar a una edad en la que la víctima no pueda pensar lógicamente. De ser posible, se tiene que realizar en un lugar cuya absurda arquitectura corresponda al absurdo de lo que se indoctrina, con objeto de que este contenido presente un aspecto menos increíble. También es conveniente que los encargados de ese adoctrinamiento alógico tengan un aspecto diferente del de los demás seres humanos. La confusión y la intimidación de los niños serán más fáciles si se ocupan de esta educación varones vestidos de mujeres, por ejemplo, o que lleven cualquier otro disfraz. El respeto que los niños sienten ante esas apariciones no se perderá del todo para futuros encuentros. Las hembras se han preocupado desde el primer momento de que su lobby, el clero, conste exclusivamente de varones. En primer lugar, podría ser dañino para la imagen de la mujer el que ella misma defendiera sus intereses. Podría dar la impresión de ser calculadora. Y, en segundo lugar, las mujeres saben que los varones no aprecian demasiado su inteligencia y que, por lo tanto, no pueden influir en ellos más que por la vía del sentimiento. Y este punto es importantísimo, ¿no? La mayor estrategia para manipular y para influir sobre todo en los varones es por la vía del sentimiento. Muy por el contrario a lo que se dice, se cree, ¿no? Tú como hombre no puedes influir de la misma forma en la que ellas te influyen a ti. O sea, tú no puedes influir en ellas de la misma forma que ellas influyen en ti. En cambio, el varón escuchará y tal vez seguirá los consejos que le imparta otro varón, particularmente si se trata del grupo de varones a los que desde niño se ha acostumbrado a considerar personas de respeto. El que los consejos del clero sean siempre beneficiosos para las mujeres, pues el clero aconseja, por ejemplo, no abandonar a la mujer a la que ya no se ama, o seguir ocupándose de los niños que el varón no ha deseado. No se debe, por ejemplo, a hostilidad del dicho lobby al varón normal, sino que es una consecuencia directa de la dependencia económica en que se encuentra el clero respecto de las mujeres. Las hembras podrían vivir perfectamente sin iglesias. Como queda dicho, no las necesitan más que para domar varones y niños, o como escenario adecuado para exhibir ciertos atuendos en determinadas ocasiones. En cambio, las iglesias se arruinarían rápidamente si no contaran con la subvención de las mujeres. Si se les ocurriera a las mujeres amaestrar a sus crías sin contar con ninguna iglesia, si dejaran de creer que la nave del templo es el marco más efectivo para un vestido blanco, y si, para la ceremonia de la boda, consideraran suficiente intimidar al novio mediante los funcionarios del registro civil, las iglesias se vaciarían completamente en pocos años. En la Unión Soviética, los llamados palacios matrimoniales han sustituido con éxito a las iglesias como escenario nupcial. Claro, tener en cuenta que este libro se escribió cuando todavía existía la Unión Soviética. Entonces revelarían repentinamente las iglesias lo que son, restos de una antigua cultura, e inmediatamente se suspenderían todas las subvenciones públicas y privadas procedentes en última instancia de los varones, pues obviamente como nadie lo hace en su lugar, son los varones mismos los que pagan a sus verdugos. Por eso la creencia en que las iglesias han probado tener cierto elemento mágico por el hecho de seguir dominando con sus milenarias doctrinas a tantos seres humanos no pasa de ser una mala interpretación de los hechos. No son las iglesias las que poseen ese elemento mágico, sino las mujeres. Las comunidades religiosas se han transformado hace mucho tiempo en instrumento de las mujeres y se puede afirmar que no hacen más que lo que éstas les exigen.
Entre las víctimas de este proceso hay que contar, y no en último lugar, a los mismos representantes de las comunidades religiosas. Estos son varones que deseaban simplemente tener una vida tranquila y sin luchas, desde luego que a costa de los varones viriles, exactamente igual que hacen las hembras. Y de repente se ven utilizados por las mujeres como una especie de mafia útil para aterrorizar a los niños, esclavizar a los varones y frenar el progreso. Los clérigos se ven obligados, so pena de boicot femenino, a exhibirse en ciertas solemnidades revestidos de grotescos disfraces feminoides, a cantar a gritos cantos ridículos y a contar ante auditorios, a veces incluso inteligentes, ciertos thrillers en contradicción con todas las concepciones teológicas modernas aprendidas en la universidad y con los que quedan en infinito ridículo ante aquellos posibles auditorios inteligentes. Pues la teología moderna, que ha renunciado por completo al principio del látigo y el terrón de azúcar, no sirve para aterrorizar a nadie, y es poco probable que se pueda utilizar para aumentar rendimientos. Lo que las hembras necesitan es el viejo repertorio de cielos e infiernos, ángeles y diablos, paraísos y juicios finales. La muerte no es un instrumento útil para la doma más que si es la puerta de la bienaventuranza eterna o de la eterna maldición, una puerta en cuyo umbral se evalúa según los criterios de la mujer y de suspenso a sobresaliente el rendimiento en la tierra. Es mucho más compatible con el interés de las mujeres presentar la vida eterna como una realidad para conseguir la cual basta con ser un fiel esclavo que dejar que sus hombres investiguen de hecho sobre la inmortalidad biológica, la cual tiene el inconveniente de que aún habrá que esperarla durante unas cuantas generaciones. Nada de todo eso afecta desde luego a las mujeres mismas. Van a sus iglesias siempre que hace falta y dejan de ir sin el menor remordimiento cuando les resulta incómodo. Compran carísimos vestidos de gala, de novia para bautizo, de luto para la confirmación, con ocasión de las grandes ceremonias, que son simples intentos de intimidación realizados, que conste, por las mujeres, no por los clérigos, y embuten a los hombres que las acompañan en los consagrados trajes oscuros. Fingen ser creyentes, supersticiosas o también agnósticas desesperadas, pero jamás meditan un momento sobre la fe y el dogma mismo. Las hembras son por completo indiferentes a las preocupadas reflexiones de los varones acerca de si existen condiciones físicas que den apoyo a un truco cualquiera con ayuda del cual caminar sobre las aguas o transformar agua en vino, concebir mágicamente un hijo inmaculadamente. Las hembras no tienen en ningún caso curiosidad objetiva, sino que se interesan exclusivamente por la utilidad de la cosa de que se trate. Cuando se encuentran con un varón de otra fe y que pone como condición de la boda el que ellas dejen la suya, las mujeres lo hacen sin vacilar. A ver, yo creo que el principal mensaje de este capítulo es que las iglesias en general están condicionadas para favorecer a los intereses femeninos, sobre todo en el apartado de relacionarse, ¿no? En el apartado del matrimonio, en el apartado del trato y del compromiso. Todo, absolutamente todo está abocado a favorecer a las mujeres. Y eso es así, todas las reglas, todos los principios, todas las costumbres, es totalmente ginocentrista. Sino que claro, viene envuelto, ¿no?, con todas estas creencias para que pues el varón de manera más suave caiga y pues se comprometa, se case, ¿no? La victoria final ya saben que pues es el matrimonio, ¿no? El compromiso, casarse. Y sobre todo hoy en día que pues ya necesitan, bueno, prácticamente te obligan a casarte de forma legal, ¿no? A ver, que no se malentiende, que no se sientan mal los que son creyentes, los religiosos, porque uno puede ser muy creyente, muy religioso, sin necesidad de caer justamente en toda esta manipulación ginocentrista, en toda esta manipulación que conviene a ellas, ¿no? Tú puedes ser muy creyente, muy religioso,
pero debes ser capaz de separar lo que es netamente tu fe, netamente tus principios, de lo que es justamente un condicionamiento para favorecer a los intereses de las mujeres. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya saben, suscríbanse, comenten, dejen su like y nos vemos en la próxima. Adiós.